Gloria a Dios. Bueno, hoy toca la enseñanza del ministerio pastoral, pero me tocó a mí la responsabilidad de hablar de ello. Primero quiero resaltar que el ministerio pastoral, o sea, el ser pastor, es un privilegio, es algo que de verdad llama, y muchas personas quieren ser pastor por el privilegio que es ser pastor. Muchas personas quieren ser pastor porque les gusta el trato que le dan a los pastores. No en todos lados, en algunos lados no le dan buen trato, pero en la mayoría de los lugares los tratan bien. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un trato muy especial con los pastores. Ser pastor allá es demasiado honroso para las autoridades, pero tiene que estar muy preparado, exactamente como dice el apóstol María. Pero muchas personas se enamoran de ese privilegio, de ese glamour del ser pastor, pero se les olvida que detrás de eso está algo que se llama responsabilidad y compromiso. Y es allí donde, cuando muchos se encuentran con esa responsabilidad y ese compromiso, salen raspados. Si nos vamos a Venezuela, en Venezuela, hace unos años atrás que la situación se puso bastante fuerte, ¿cuántas iglesias nos quedaron solas? Muchísimas. Usted pasaba y veía iglesias solas. A lo que vino el lobo. A lo que vino el lobo. Bueno, entonces vemos que ¿por qué esas personas dejaron esas iglesias solas? Porque ya no había glamour, porque ya no había privilegios, sino que le había quedado una responsabilidad, una carga, la cual, como ellos mismos se la pusieron, no la pudieron llevar. Porque si se la fuera puesto Dios, hubiesen podido llevarla. Amén, no descansaron en Dios. Entonces, es un llamado al cual hay que responder con obediencia y sujeción para que pueda haber bendición. El ministerio pastoral tiene que estar guiado por la obediencia, por la sujeción. Si no, esa iglesia es un desastre. Conozco muchas iglesias que han sido formadas después de división. Y aunque Dios le ha hecho el llamado a esa persona como pastor, y yo he visto como Dios ha respaldado a esa persona como pastor, también he visto las consecuencias de su rebelión. Constantemente en su iglesia hay rebelión. Y ellos no entienden. Fue lo que sembraron. Entonces, si por no haber esperado el tiempo de Dios para asumir ese llamado, es que están viviendo lo que están viviendo. Y algo que hablaba con Brian cuando venía, con él, que lo estaba buscando, le decía, las personas cometen un pecado, una falta, vamos a hablar de lo que es la rebelión, pues, hicieron una rebelión, levantaron una iglesia. El problema es que no se han arrepentido. Si ellos reconocieran, si ellos se arrepintieran, está bien, se le van a levantar, como pasó con David. David se arrepintió, se le levantó lo que se le iba a levantar y después ya no se le levantó más. Pero ¿por qué esas personas siguen en el ciclo? Porque no se han arrepentido, no se han dado cuenta de que lo que hicieron está mal. Ellos creen que ellos tenían derecho a hacerlo porque el pastor no los quiso enviar, el pastor estaba ciego, nunca vio el llamado que Dios les había dado a ellos, les había hecho a ellos, y ellos tuvieron que salirse. Queda la puerta abierta sin cerrar, queda una puerta abierta. Entonces, ese es un problema grave que vemos en muchas iglesias, que gracias a Dios en esta no lo vemos. Gracias a Dios, porque los apóstoles han sido muy claros con eso. Nos han hablado bastante de eso, gracias a Dios por eso. De verdad que yo he aprendido bastante de esas cositas que ellos hablan de sus experiencias. Por eso podemos ver que este llamado de ministerio pastoral o del pastor no se trata de emoción,
de si yo quiero ser pastor, yo siento ser pastor, yo veo que es que yo tengo el llamado de pastor. Esto no se trata de sentimientos ni de emociones. La palabra de Dios dice en Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios acá? Que no se trata ni de sentimiento ni de apurarnos. Es lo que nos quiere decir la palabra acá. Los ministerios no se tratan de que porque yo quiero, no. De sentimientos, de emociones. No se trata los ministerios. Aquí entran todos. No se trata de eso. No se trata ni de sentimientos. Por eso dice, no depende del que quiere. No depende del que siente, del que desea, no. Ni del que corre, de los que andan apurado, que es que ya es el tiempo, se me va a pasar el tiempo. No, no se trata de eso. Sino de Dios que tiene misericordia. Todos los ministerios dependen de Dios y de quien Él tenga misericordia. Mire, le digo que es difícil llevar un ministerio sin la misericordia de Dios. Llevarla a uno, eso es triste. Ningún ministerio se trata de sentimiento, hermano, porque no existiría ninguno. Si nos ponemos a hablar, usted se pone a hablar con cualquier pastor que le abra el corazón, le dice, hermano, yo he vivido esto fuerte, esto, y usted dice, vértiale. Y no son ellos nada más. Con cualquier pastor usted va a hablar y es lo mismo. Porque es la manera de formarnos como pastores, de formar el carácter de pastor. Cuando hacemos estas cosas, queremos llevar los ministerios por emoción, terminamos cansados, tirando la toalla. La constancia y la perseverancia son muy importantes en un ministerio. En el ministerio pastoral es clave, es vital la perseverancia y la constancia. Muchas personas creen que es fácil ser pastor. Yo he escuchado a personas, no, ser pastor es muy fácil. Fácil. Pastor lidia con personas que tienen problemas mentales, trata con personas que tienen problemas familiares, que tienen enfermedades, que tienen situaciones bastante difíciles, que muchas veces ni los doctores, ni los psicólogos, ni ninguna cosa que existe humanamente los ha podido ayudar y han tenido que recurrir a una iglesia, a un pastor, y el pastor es el que lo ha podido ayudar. Conozco muchas personas que han dado vueltas. Es más, la Biblia, para no ir tan lejos, la Biblia nos relata un pasaje muy popular, que es el de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué dice la palabra? Se gastó todo en los médicos, todo. Así llega mucha gente a la iglesia. Y los pastores tienen que lidiar y tratar con esas personas. Y tratarlas con amor. Aunque de repente estemos viviendo una situación fatal en nuestra casa, nuestra actitud siempre hacia las personas tiene que ser con amor. Entonces, ser pastor no es fácil. Ser pastor es un compromiso, una responsabilidad. Acá quiero tocar un punto donde muchas personas se la pasan brincando de iglesia a iglesia. Tienen su congregación, pero van de iglesia en iglesia buscando a alguien que le afirme que son pastores, que Dios los ha llamado a ser pastores. Y brincan y van a actividades, para congresos, y si en la iglesia lleva un pastor, un profeta, andan buscando a ver que los toque, que les diga algo. Y esto no se trata de que te diga un hombre, se trata de que te lo diga Dios, y Dios te lo confirmará por medio de tu cabeza, tu pastor. No es el pastor de la esquina, porque el pastor de la esquina no te conoce. No es el pastor de la otra ciudad, del otro estado, del otro país, no. Es el pastor donde tú haces vida, el pastor que te cuida, es el que sabe el potencial que tú tienes.
Cuando alguien tiene el ministerio pastoral, cuando alguien lo tiene, eso se ve. Por más que alguien quiera taparlo, por más que alguien quiera ocultarlo, eso se ve. Nadie puede hacerle frente a Dios. Nadie puede hacer, mire, por más que te hagan oposición, si ya a ti te hicieron el llamado, ya Dios te lo habló, espera que Dios toque a tus pastores para que te unjan, te envíen. Dios tiene que hablarle a ellos. Mire, y si los pastores se oponen a hacerlo, Dios se encargará de, mire, ponerlos en sueño hasta que ellos tomen la decisión. Porque ningún pastor, como lo dijo el apóstol Carlos, ningún pastor es más fuerte que Dios. Pero no podemos adelantarnos. No podemos adelantar el ministerio, porque eso es grave. Si usted adelanta un parto, alguien que está embarazada con 3 meses, si lo adelanta, ¿qué pasa? Pierde. Y así hay muchos ministerios en la calle que fueron abortados. 6 vecinos, 3 vecinos, es verdad. Entonces, no adelante los tiempos, espere el tiempo de Dios. Espere. Le voy a poner el mejor ejemplo que podemos ver en la Biblia, que es el de David. No hay mejor ejemplo que el de David en la Biblia con relación a eso. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Samuel para que lo unja como rey. Y lo ungió como rey, ya él era rey espiritualmente. Él pudo haber dicho, pero si nos ponemos a ver como las enseñanzas que nos ha dado el apóstol, él en ese momento fue concebido como rey, pero todavía no había nacido. Él fue concebido en ese momento. Cuando el profeta le echa el aceite que lo unge como rey, él fue concebido, pero ahora le tocaban los 9 meses de gestación para poder ser rey. Y lo de David fue fuerte. No fue 1 año, no fueron 2 años, no fueron 3 años, fueron muchos años. Con 16, cuando tuvo 30, pasaron 14 años. 14 años, 30, imagínense. Tenía 16, más o menos como 16 cuando lo ungieron. Entonces, vemos que él pudo haber presentadose a que Saúl, y dice, Saúl, dame la corona, a mí me ungieron como rey, como lo hicieron contigo. ¿Qué fuera pasado en ese momento? Saúl lo fuera matado. Y ahí fuera abortado el ministerio David. En ese momento fuera abortado. Si él no fuera sido alguien maduro, él se hubiese adelantado. Ya me ungieron como rey. Vamos, dame la corona, porque yo soy rey. Ya yo estoy preparado, ya me ungieron. ¿Y qué fuera hecho Saúl? Una espada y se murió David. ¿Y no lo ungieron como rey? Sí, pero se adelantó. Se abortó. Él mismo abortó. Voy a dar un golpe de estado. Voy a dar un golpe de estado también. Que tuvo 2 ocasiones para hacerlo y no lo hizo. Se mantuvo. Entonces, es importante esperar el tiempo de Dios. Creo que eso es una de las cosas más difíciles en el ser humano y en este tiempo más, la espera. Por eso es que muchos se adelantan y fracasan y otros se adelantan y llevan mucha paliza por el camino y usted ve los tropiezos y se le hace muy difícil. Les cuesta un poco más. Para poderlo hacer le cuesta un poco más. Entonces, debemos esperar el tiempo. Mire, nosotros acá tenemos pastora, tenemos apóstoles y ellos, Dios les habla. Ellos son la guía, ellos son los que Dios va a usar para hablar a nuestra vida. Así que aprendamos a esperar. Que si ustedes estuvieran en otras iglesias,
no tuvieran tanta oportunidad como la tienen en esta iglesia, que muchos no la valoran. Se los digo porque yo vengo de Barquisimeto, vengo acá y yo he visto cómo pastores se les mueve la envidia con sus ovejas. Cuando ven un potencial en una oveja, se les mueve y tratan de matar los ministerios para que no se vayan, para que no se le vaya a ir una ovejita, una cuestión. Acá no, acá contamos con los apóstoles que más bien nos empujan, andan empujándonos, prepárense, levántense. Y eso es bastante bueno, eso lo he aprendido, lo he visto acá y me ha gustado bastante. Un pastor debe apegarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara a sus pies, como lo dice el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El pastor tiene que estar pegado a la palabra de Dios para que sus pies estén bien alumbrados, para que su camino esté bien enfocado. ¿Por qué deben estar apegados a la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que cuida el corazón de un pastor. A Jesús no pudieron hacerle daño a su corazón, por lo menos con la traición de Judas, porque él mantenía esto. Él discernía los pensamientos y las intenciones de los corazones. Un pastor tiene que tener esto, y eso lo despierta por medio de la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y el Salmo 19, 7, 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Conociendo esta importancia de la palabra de Dios con relación al pastorado, no quiere decir que porque usted se sepa 2, 3 versículos ya usted puede ser pastor. Es otra cosa. Muchas personas creen que porque ya manejan la Biblia con 2, 3 versículos, ya dicen, ya yo estoy listo. Se necesita preparación. No se necesita solamente conocer 2, 3 versículos. Preparación. Ser pastor es más que eso. Y ahorita vamos a ver más adelante. Isaías 40, 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. El esfuerzo significa una acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo. Esto lo necesita un pastor. Por eso dice, Él da esfuerzo. Él da esfuerzo. Él nos da la voluntad para seguir adelante y no darnos por vencido. Esto lo hace Dios en nosotros. Ahora, teniendo esto claro, de que no es de quien quiere, sino que es Dios el que hace el llamado y lo confirma por medio de la cobertura que usted tiene o del Padre espiritual que usted tiene. Ya hemos visto la diferencia entre cobertura y paternidad, por eso hago la distinción, teniendo un padre, teniendo una cobertura y sabiendo que Él es el que va a hacer el llamado al pastorado. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Vemos acá que dice que somos un linaje escogido. Hemos dejado de ser solamente llamados para ser un escogido. Un pastor ya es un escogido. Ya cuando usted es ungido, ya usted es un escogido. Ya usted dejó de ser un llamado al pastorado. Al principio usted tiene el llamado. Una cosa es llamado y otra cosa es escogido. Entonces, a usted le pueden haber dicho que usted tiene el llamado como pastor, pero todavía no es pastor. Usted tiene que prepararse para ser escogido. Y esa es la diferencia. Dice acá, escogido, real sacerdocio. Un sacerdote lo relaciona con un pastor. Y si todos estamos llamados a ser sacerdotes, quiere decir que usted debe comenzar por pastorear su casa. Y ese es uno de los requisitos para poder optar a ser anciano, a ser obispo, a ser pastor. Es uno de los requisitos que vamos a ver más adelante. En Tito, en Timoteo. Entonces, es importante que entendamos que el llamado no es lo mismo que ser escogido. Un sacerdote dirige e enseña la palabra de Dios, proporciona ayuda espiritual y gobierna con la palabra de Dios. Usted y yo estamos llamados a ser responsables y cumplir con esto en nuestro hogar. La función del pastor. La función del pastor, primero, cuida del rebaño. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto muestra que el pastor tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a su congregación. Cuidar y proteger su congregación. Segundo, enseña y guía. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, ¿cuál es el trabajo de estos 5 ministerios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí te lo está diciendo, que son los pastores los que te guían y te dicen, por aquí es. Tú tienes el llamado de pastor, de maestro, etcétera, profeta, etcétera. Aquí se ve claro que es para enseñarlos, para guiarlos, para que comprendan cuál es el llamado que Dios tiene para ustedes. Aquí se destaca la función del pastor en la enseñanza y edificación de la iglesia. ¿Cómo se perfeccionan los santos? Por medio de enseñanza y guía, para que conozcan el ministerio que Dios ha dado a su vida. Y formarlos para que lo hagan con excelencia. No es solamente decirte, tienes el llamado pastoral y dejarte a buenas en la primera, no. Es decirte y prepararte y capacitarte ministerialmente. Lo que se está haciendo acá los días jueves. Está viniendo bastante gente. Como quisiera que todos los de esta iglesia vinieran. Que no faltara ninguno. Tercero, liderazgo espiritual. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esto resalta la importancia del liderazgo del pastor, pero siendo ejemplo.
el pastor tiene que ser ejemplo en la grey, en la iglesia, para que así puedan decir lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Para que un pastor pueda decir eso, tiene que ser un ejemplo digno en su congregación. Si no, es mejor que no lo haga, porque va a extraviar a toda la grey. Cuarto, consolación y apoyo. El pastor tiene que consolar, tiene que apoyar. Y bueno, yo sé que aquí todos han contado con el apoyo de los apóstoles y han sido consolados por ellos más de una vez. Así que no hay duda aquí de eso, con relación a nuestros apóstoles. Amén. Vayamos al Salmo 23, 1-3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Esto refleja el papel del pastor como alguien que brinda consuelo y apoyo a su congregación. Estos versículos nos ayudan a entender que la función del pastor es cuidar, enseñar, guiar, apoyar y la comunidad de creyentes, apoyar la comunidad de creyentes. En el Nuevo Testamento hay algo que me llamó mucho la atención, que estoy seguro que los que lo han leído deben estar con lo mismo. Que allí encontramos la palabra anciano, encontramos la palabra obispo y encontramos la palabra pastor. Y me encontré lugares donde decía que era lo mismo, que entre ellos era lo mismo, tenían la misma autoridad, y no es así, no es así. Cosas que leí, pero no es así. Vamos a ver algunas diferencias entre estas tres personas que aparecen en la Biblia, estos tres cargos ministeriales que aparecen en la Biblia. Anciano. El anciano tiene que ser persona con conocimiento en la palabra, apto para aconsejar, alguien de confianza y buen testimonio, pero no necesariamente tiene que ser predicador. Un anciano no necesariamente tiene que ser un predicador. Puede ser una persona en la iglesia que tiene años en la iglesia, las personas han visto que es de buen testimonio, es una persona que da buenos consejos, una persona de confianza de los pastores, los apóstoles, puede ser un anciano. Dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pueden predicar, pueden enseñar, pero no es un requisito. Amén. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estos son los requisitos para un anciano. Vamos a pasar ahora al obispado, al obispo. Cuando usted busca la palabra obispo en internet, usted se mete, aparece etimológicamente que proviene del griego y que se pronuncia episcopos, que traducido a nuestro lenguaje es supervisor. Eso es lo que significa. Sabemos y entendemos que un supervisor simplemente está pendiente de que todo marche bien. Un pastor va más allá de eso. Por eso es que no es lo mismo anciano, no es lo mismo obispo, no es lo mismo pastor. Entonces,
vemos que el obispo es un supervisor, un vigilante, un garante de que todo marche bien en la iglesia. Puede encargarse de una iglesia por un tiempo, pero puede ser movido para otro lugar si así lo dispone Dios o la cobertura o el pastor que sea su padre espiritual. Lo puede mover para otro lugar, para que se haga cargo, lo ayude en otra área, en otro lugar. O sea, no está allí como un pastor que está en la congregación y está allí, responsable de esa congregación. Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, por todos los santos en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9, nos dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. O sea que no, tanto un obispo, por la responsabilidad que tiene, ni un pastor menos, tiene que ser dado al vino. No pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahí está ya el obispado. Vamos ahora a los pastores. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor tiene todo lo que tiene un anciano. Tiene que tener la experiencia, tiene que tener los mismos requisitos de un anciano, también tiene que tener todo lo que tiene el obispo. La diferencia la encontramos en lo que dice Juan 10:11. Juan 10:11. El buen pastor da la vida por las ovejas. Un obispo no. Un anciano no. Un pastor sí. Por eso a veces vemos a la pastora, que la vemos ahí, o sea, porque ella ama a su oveja. Y eso, aunque muchas personas lo puedan ver mal y no les pueda gustar, es bueno que sea así. Es bueno que sea así. Eso habla del amor que ella tiene por cada una de sus ovejas. Y eso es bueno. Otra cosa que diferencia al pastor del obispo, del anciano, es que él deja las 99 por ir a buscar la que se perdió. Eso tampoco lo hace un obispo, tampoco lo hace un anciano. Eso aparece en Lucas 15:4. Amén. Amén, amén. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no una persona que crea que sabe mucho, que porque se sabe 3 versículos, ya es pastor o es obispo, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante tanto para el anciano, tanto para el obispo, tanto para el pastor y para todos los creyentes, todo aquel que es creyente de Jesucristo, todo aquel que se considera un discípulo de Jesús, es importante cuidar el testimonio. El testimonio es la carta de presentación, es la puerta de entrada para poder penetrar lugares que tal vez otras personas no entren por el mal testimonio. Cuando nosotros tenemos un mal testimonio con alguien, por más que usted le predique, a esa persona nunca le va a creer. Aunque usted le diga la verdad, nunca va a aceptar la palabra que usted le diga. ¿Por qué? Porque tiene mal testimonio. Me va a venir a hablar aunque le esté diciendo la verdad, hermano, no le va a aceptar la palabra. Por eso es importante cuidar el testimonio. Quería terminar con esta palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12, 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12, 14. 12 al 13, vamos a ver, 12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay que procurar tener la paz entre nosotros. En la congregación siempre hay que procurar la paz. Hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios les guarde, y espero que tengan presente y valoren lo que Dios les ha permitido tener en la congregación. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. Amén. Que Dios les bendiga.